Muy buenas a todos, les habla Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI, y aquí comienza un nuevo podcast de la asociación. Han empezado los primeros episodios violentos, lo anunciamos hace unos cuantos días. Dijimos que la violencia iría más. Las decisiones tomadas hasta ahora hacen casi imposible frenar la escalada violenta ya a estas alturas. Algunas decisiones han supuesto casi una provocación. El responsable de todo será obviamente el que es el máximo responsable. Saben que España es un país de jefes, pero de muy pocos responsables. Bueno, el responsable será el ministro Marlaska. El primer día que llegó al cargo le pedimos una reunión de 2 horas para explicarle dónde estaba, dónde se metía y de quién estaba rodeado. Nos contestó por escrito que no podía darnos 2 horas, problemas de agenda, no tenía tiempo para nosotros. Ministro, habrían sido las 2 horas mejor invertidas de todo su mandato. Ahora ya no hay vuelta atrás. No va a saber usted gestionar la crisis de seguridad que se avecina, se lo aseguro yo. Porque quien le susurra a los oídos no se ha montado nunca en un coche de policía, no sabe nada de operatividad policial y lleva toda su vida protegiendo las estructuras de poder. Allá usted. No diga que no hubo alguien que intentó echarle un cable. Ya es tarde. Empezamos el podcast con la editorial, con el comentario del día. El vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, que no hace tanto se alegraba de que patearan la cabeza de nuestros compañeros en las calles de Madrid, que pretendía convertir tu vida, sí, la tuya, la del que le sigues y le escuchas, pretendía convertir tu vida en una experiencia revolucionaria, que él junto con sus amigos iban a guillotinar al rey y no sé cuántas cosas más. Pues ante la primera vez que 4 matrimonios con 4 cacerolas han pasado por delante de su casa, ha llamado a la Guardia Civil. Y no sé si el ministro, el delegado de gobierno o quién, han montado un bochornoso dispositivo que implicaba incluso cortar su calle. Hombre, como revolucionario necesita mejorar. Bien, pero hoy ya no es un revolucionario de la uni, ya no es un propagandista de la cafetería de la facultad, ya no es este gurú con pinta de malote que se ha leído 4 libros, todos de la misma ideología, y que engaña a chavales de 17 años para que vayan a escrachear al salón de actos a políticos con los que no están de acuerdo, justo en el lugar que debiera ser el templo de la palabra y el espíritu crítico, que es la universidad. Ya no es esto, ahora es vicepresidente del gobierno. Y claro, la cosa, si es vicepresidente del gobierno, cambia. Yendo de víctima, como suele pasar, pues se ha hecho una tournée por las diferentes televisiones que le tratan bien o le miman, es decir, todas las televisiones, excepto un par de ellas, y ha hecho una serie de señalamientos bastante incomprensibles en un político que además forma parte del gobierno, porque ningún diputado señaló su domicilio, pero él sí que ha señalado el de otros diputados. Ordeno y mando. La reacción en la calle, como hemos dicho en la introducción, no se ha hecho esperar. Ha sido cuestión de un día de que estos cachorros revolucionarios, aprendices de revolucionarios, hayan salido a la calle y hayan agredido a personas en Moratalá, en Alcorcón, y seguramente seguirá la escalada violenta. Recordemos que cuando perdieron las elecciones en Andalucía, este vicepresidente tardó 5 minutos en salir a dar una rueda de prensa y decretar una alerta antifascista. Bueno, ya para seguir a alguien que decrete una alerta antifascista en España en el siglo XXI ya hay que tener la cabeza muy poco amueblada, pero fue cuestión de horas.
las que se tardó en ver cómo las calles se llenaban de gente quemando contenedores y provocando algaradas, violencia al fin y al cabo. Bien, el problema de tener este tipo de seguidores, que no son matrimonios con cacerolas que llevan toda su vida trabajando y levantando este país, jóvenes universitarios con la cabeza centrada, que tienen un proyecto de vida y quieren aportar a la sociedad, no. El problema, lo hemos visto en los vídeos, de tener ninis descerebrados, muy adoctrinados, sin 2 dedos de frente, muy manipulables, pues es ese, que son muy manipulables. Es normal que pidan el voto desde Podemos a partir de los 16 años, viendo lo que se ve. Son muy manipulables. Puedes hacer con ellos lo que quieras. Si la mayoría no tiene 2 dedos de frente, ninguna experiencia vital y no saben de qué va esto de la vida, puedes llevarlos en rebaño de un sitio para otro y generar altercados. Pero igual de fáciles que son de manipular, precisamente por lo mismo, por lo descerebrados que son difíciles de controlar. Y una vez actúan en grupo y en manada, son capaces de generar auténticas tragedias personales. Esperemos que eso no pase, pero tiene mala pinta. Tiene muy mala pinta. Y este señor ya no es un miembro de los sindicatos de estudiantes o de una organización revolucionaria o un profe sustituto en la facultad que, digámoslo, pues con su discurso de malote impresiona a chicos y chicas de 17 años. No. Ahora es el vicepresidente del gobierno y tiene una responsabilidad muy grande. De hecho, ya la tiene por sus declaraciones en lo que pueda suceder en los próximos días. Ya la tiene de facto en lo que pueda suceder en los próximos días. Esto es lo que hay. Vaya por delante de que yo no soy partidario de realizar scratches en ninguna casa donde haya niños. Bueno, en ninguna casa. Pero más aún si hay niños. Los niños, como diría mi amigo Salva del proyecto Salva Alexia, policía local de Logroño, son intocables. Pero esto lo puedo defender yo, porque así lo he denunciado en todo tiempo y lugar, siempre, fuera quien fuera el escracheado. No lo puede defender quien justificó cuando no alentó otro tipo de scratches contra sus adversarios políticos durante mucho tiempo. Y esto lo hemos vivido en España. Vimos las imágenes contra Cristina Cifuentes en un acto de jauría, que se le arrimaban casi a la cara, casi le escupían al hablar en la cara una serie de machos alfa que luego seguro que van a las manifestaciones feministas, rodeaban a esta mujer y la acosaban. También en algún episodio en casa o no sé si en casa o con su hijo de Soraya Sáenz de Santa María y otros muchos más. Quienes han justificado siempre eso, quienes no lo han denunciado, incluso quienes lo han alentado, ¿hoy qué van a decir? Lo de que eso no se debe hacer lo puedo decir yo. Porque efectivamente pienso que eso, sea quien se lo hace, sea quien sea el que lo hace, no se debe hacer. Y muchísimo menos si en la casa hay niños. Los niños son intocables. Vamos a una parte del trabajo, tercera parte del podcast, ¿sabéis? Vamos a desarrollar otra parte más del proyecto y os lo contamos. Bien, el otro día empezamos a hablar ya de modelo estructural, pero se nos olvidó un poco el decir por qué hemos llegado aquí, por qué estamos aquí, de dónde venimos. Cuando uno traza un plan ambicioso para cambiar algo grande, no es lo mismo cambiar una bombilla que cambiar un modelo policial, tiene que saber de dónde viene, es fundamental para el análisis, tiene que saber en qué punto y dónde se encuentra, es fundamental para establecer un estudio empírico de la situación. Y también tiene que saber cómo se cambian las cosas, hacia dónde va, hacia dónde quiere virar el modelo. ¿Sabéis por qué lo dijimos? Que el modelo actual viene de los años 80, prácticamente nos ha tocado. En aquel momento lo principal era proteger las estructuras de poder, que significaba proteger la democracia. Era una democracia incipiente, todavía muy débil, y por lo tanto había que protegerla, había riesgo de involución. Incluso un golpe de Estado hubo en el 81. Bien, había riesgo de retroceder otra vez hacia un sistema autoritario. Y gran parte de los funcionarios venían además de esa policía autoritaria, ¿no? En ese modelo que nos ha cambiado hoy y que hoy ya no sirve para nada, porque la democracia está consolidada y hoy proteger las estructuras de poder, ya sabéis, porque os lo hemos dicho varias veces, lo que implica proteger a quienes quieren colar a una delincuente internacional por el aeropuerto, a quienes
pretenden falsificar un informe para cubrirse las vergüenzas tras una manifestación, o a los que rodean la casa de un tesorero para localizar un pendrive comprometedor. Bien, este modelo, el modelo que no ha cambiado, priman la organización y las relaciones sobre las tareas, sobre la operatividad. La visión es estructural y no se plantean conceptos como la eficacia o la eficiencia, porque el propósito principal no es servir al ciudadano, sino garantizar la estabilidad del propio Estado. En los años 80, hoy ya implica garantizar la estabilidad del gobierno de turno. Bien, el modelo dura ya más de 40 años, no ha tenido cambios sustanciales a pesar de la vertiginosa evolución de la sociedad y las exigencias de esta. La sociedad ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Podemos decir que en 20-30 años la sociedad ha cambiado casi lo mismo que en 2-3 siglos en épocas pretéritas. La tecnificación, la digitalización, las redes han producido este milagro de alguna manera, ¿no? La idea ahora es clara ya, mantener el modelo que se ha montado a la medida de unos pocos que lo gestionan sin mucho esfuerzo y que desde luego no quieren que nada cambie. En los años 90 apareció un segundo actor, que fue el PP. Hubo cambios en el gobierno y mejorar no se mejoró absolutamente nada, pero se empeoró todo lo que se podía empeorar. La seguridad pública pasó a ser un producto de marketing y esos pilares que marcó en aquel momento, que son propaganda y estadísticas, marketing y estadísticas. El marketing era aquella Policía 2000, Policía de Barrio, os acordaréis algunos. Eso todavía perdura hasta hoy. Una agencia de relaciones públicas de propaganda, ¿verdad?, a nivel interno, que pretende engañarte y decirte que estás seguro más que darte seguridad. Crearon la DPO, Dirección por Objetivos, probablemente uno de los mayores males que se ha creado en la policía y que ha convertido esto en una cadena de montaje para fabricar números y estadísticas con indicadores que no describen la realidad criminal y que se hacen insuficientes para atender a la demanda real de seguridad. Se evalúan un número de hechos conocidos, un número de casos esclarecidos, términos muy ambiguos, que a veces se interpretan o se manipulan, ¿verdad? Y se complementa el examen de seguridad con variables que cada uno pone a su antojo en función de lo que vaya mejor ese año o en función de que sean fáciles de alcanzar, como las pequeñas incautaciones para consumo propio, todas las actas de droga que desvían a miles de policías del trabajo real policial para hacer identificaciones masivas y pequeñas incautaciones y no estar donde hay que estar. Porque la seguridad hoy en día en estático, la que tiene a miles de policías en parques y en zonas de consumo, es un hándicap para lo que debe ser un modelo de seguridad democrático, es prevención y reacción. La prevención es mucho mejor cuando se hace en movimiento y además es mucho más fácil de reaccionar así. Las estadísticas, como digo, pasan a ser la base de un modelo deshumanizado. Los planes estratégicos se reducen a que los policías salgan a la calle para que otros cocinen los números. No existe una información y una formación adaptadas a la realidad delictiva y a las necesidades de los policías como responsables en la toma de decisiones del día a día. Vuelve a haber un vuelco de gobierno, vuelve a aparecer el Partido Socialista en el 2004, creo, y cuando se produce, pues llevar esto de los números al paroxismo, ¿no? Con Rubalcaba las identificaciones y las detenciones por extranjería se multiplican, se elevan a la enésima potencia y pasan a ser casi el modus vivendi del modelo, pasan a ser casi la prioridad. Se abandonan los problemas reales, los problemas que se tardan mucho en solucionar, los problemas de fondo, pues yo qué sé. Pues por poner un ejemplo, el típico familia o la típica persona que tiene atemorizado a un barrio, pero como no hay denuncia, nadie denuncia porque están muertos de miedo, pues el mando de la zona prefiere, si no hay denuncia, déjalo, que no es nuestro problema, no lo vamos a crear nosotros, ¿no? Sin embargo, ir a solucionar hurtos o a hacer cientos de actas, para eso se dedican a muchísimos agentes. Vuelve a haber un vuelco, 2011 creo, vuelve a llegar el PP, aquí la policía se politiza hasta un extremo inaceptable, es la época de Cosidó, aumentan los expedientes disciplinarios para aquellas personas que no obedecen o que no son sumisas y
yo creo que aquí es donde empieza esto un poco la gente a hablar de la policía política, que en realidad lleva 40 años la policía política, pero bueno, aquí un poco empiezan a salir con nombres y apellidos esto que luego se viene a denominar, o nosotros denominamos el modelo Villarejo. Pero Villarejo no era una excepción, era la punta del iceberg. Esto es un poco como lo que denunciaba Sérpico en Nueva York, solo que aquello a gran escala, ¿no? Es un funcionario adaptado a un sistema que representa cómo se hacían las cosas y cómo se siguen haciendo, porque dicho sistema no ha cambiado. Funcionarios con demasiado poder, omnipresentes, omnipotentes, heredados de aquel franquismo del que veníamos, también de la España del pelotazo, de Felipe y Aznar, de las mentiras del 11M, de las estadísticas y de la propaganda. Para mantener este tinglao es fundamental, siempre os lo decimos, la pirámide jerárquica, donde unos pocos controlan toda la información y toda la toma de decisiones. Con manipular esos pocos, con que esos pocos te sirvan a ti, que además están escogidos a dedo, manejas todo el modelo policial. Nosotros cambiaremos, si nos hacen caso, esa pirámide por un trapecio, para que sea casi imposible que el poder político se imponga al poder profesional. Bien, en la actualidad la eficacia y la eficiencia están limitadas por la burocracia de unos cuerpos policiales cuyo propósito es mantener estos aparatos burocráticos inmensos, inoperantes y no orientados al servicio, sino a las relaciones administrativas, hacia la gestión más que el trabajo de campo. En muchos casos son ineficientes porque consumen más recursos que beneficios generan. Producen duplicidades, triplicidades, disfuncionalidades operativas que afectan al final al ciudadano. Y ese es el momento en el que estamos ahora. Existen una serie de policías operativos, desmotivados, frustrados, que ven cómo los que logran imponerse en este modelo son otro tipo de policías, más sumisos y más de estudiar exámenes y con muy poca experiencia de campo. La frustración de los primeros o la satisfacción de los segundos forma parte también del contexto policial y provoca niveles de desmotivación altísimos, que también tienen impacto en la eficacia y en el gasto. Un tipo de policía se orienta a las tareas, el otro a las relaciones. Las tareas se desprecian y deprecian, las relaciones se sobrevaloran. Y nos encontramos ante un modelo al fin y al cabo injusto. Esto da para esta máxima que habréis oído todos, de que para repartir el trabajo estamos todos en el mismo barco, para repartir las recompensas en los puestos de trabajo, digamos, privilegiados, somos cuerpos jerarquizados. Esto le ha pasado a cualquiera. Sistema pues politizado, burocrático, paralítico, inmóvil, torpe, lento e ineficaz de adaptarse a la realidad social de manera ágil y pragmática. Exceso de supervisores y un claro defecto de decisores funcionales de los que afectan en última instancia a la seguridad, a los ciudadanos. De nada sirven varios niveles jerárquicos supervisando y analizando si no hay ejecutores dispuestos a tomar decisiones operativas para evitar asumir riesgos. Bien, las recompensas, también lo sabéis, se gestionan básicamente en los despachos y los costes son para los que operan en el terreno. Cuando se priorizan las relaciones jerárquicas sobre la funcionalidad operativa, lo inteligente es optar por la inacción, la pasividad, la indiferencia, y de ahí surgen divisiones internas y conflictos en las organizaciones. Es decir, mejor no meterse en líos. Es la mejor manera de prosperar aquí. Sin embargo, el que se mete en líos, el que actúa operativamente, el que sirve a los ciudadanos, pues muchas veces acaba asumiendo todos los costes. Este hecho afecta negativamente de forma directa a la motivación, como hemos dicho, de los más capacitados operativamente y, contrariamente, de forma positiva al éxito de los menos capacitados. Nos aleja, por supuesto, de nuestro modelo, el gobierno de los mejores. Nunca se dará el gobierno de los mejores con el actual modelo. De ahí venimos, en estas estamos, seguiremos el próximo podcast intentando contaros cómo queremos cambiar las cosas. Y ahora va el apartado de las preguntas que nos hacéis y las sugerencias. Vamos a ello. Saludos, compañeros. Mi pregunta va encaminada para aquellos policías que durante muchos años se han formado
en distintas materias de seguridad ciudadana, como puede ser defensa, táctica policial, tiro, tienen conocimientos en dispositivos técnicos de control, inmuebles, etcétera. Pero son agentes, no son policías rasos, no han podido ascender porque se han dedicado a formarse en lo que les gusta, se han gastado mucho dinero, toda la distribución que llevan en el cinturón es propia, llevan sus propios chalecos, etcétera, porque los que dota la administración no son los que más protegen, sino los más baratos. Y bueno, ¿cómo encajaría este grupo de policías que dentro de vuestro modelo? Y nada, ya que muchas veces, pues por mandos se ven obligados a realizar situaciones, pues, sobre todo en controles y demás, que ponen en riesgo la vida de muchos policías. Por ejemplo, en la Guardia Civil, en patrullas de tráfico, muchos mueren al año, algunos fallecen por desgracia por accidentes de tráfico. Entonces, a lo mejor dando más seguridad y menos estadística a los controles, a lo mejor se podría evitar esto. Nada, esta es mi pregunta. Gracias. Bien, compañero, ese policía del que tú hablas, muy formado, es un peligro para el modelo actual. Es un peligro para una escala de mando muy mediocre que se ha limitado a aprobar exámenes de absorber y repetir y luego a hacer la pelota al nivel político para que les coja con el dedo y por lo tanto es un peligro. El modelo actual y los políticos hasta ahora, en estos 40 años, han preferido el policía que recibe órdenes y las acata. El policía de a mí no me pagan por pensar. A mí no me pagan, yo simplemente cumplo órdenes. Eso es lo que mejor le viene a ellos. La policía está cambiando desde hace años ya y cada vez hay menos de esos y cada vez hay más que se tienen que formar por su cuenta porque la formación que se da es patética en todas las policías en España. Entonces, es un peligro, son un peligro. Nosotros a eso lo llamamos el gobierno de los mejores. Y queremos que esos de los que tú hablas desarrollen una carrera horizontal que esté pagada económicamente, o sea, que todo su esfuerzo se vea recompensado para que no aparezcan los niveles de frustración que existen en la actualidad y para que ellos pasen a formar parte también de la toma de decisiones, de las líneas estratégicas. Esta carrera horizontal es prácticamente lo que salva los modelos americanos, los modelos policiales en los años 90 en Estados Unidos. Incorporar auténticos especialistas a la toma de decisiones y es la que hace, por ejemplo, lo he contado más veces, que un detective de primera en Nueva York, que no se ha presentado nunca a una fase de ascenso, tenga el mismo salario que un inspector jefe. Nosotros le llamamos así al gobierno de los mejores y queremos implantarlo. Queremos que los exámenes de absorber y repetir queden desterrados, no existan, o si existen, sean solo una parte muy pequeña de tu carrera profesional para decidir si tienes éxito o no, si asciendes de manera vertical o no, si mejoras horizontalmente o no. Sean simplemente, pues, los exámenes son una especie de evaluación de que, de que das unos mínimos, vamos a dejarlo ahí. Pero si das esos mínimos, todo lo demás tiene que ser formación real en áreas de la actividad policial. Carrera horizontal, gobierno de los mejores, nosotros apostamos por eso, por ese policía del que tú hablas. Si nos hacen caso a nosotros, a ese tipo de policías les pondremos a dirigir el barco, porque los policías que llegan a los sitios por meritocracia, ya sabes que la meritocracia ha sido asesinada en nuestro modelo policial, son policías que no deben nada a nadie, así que solo sirven a la gente. Los policías que han llegado escogidos a dedo por ser sumisos con el poder político y que no se les ha exigido jamás ni siquiera montarse en un coche de policía, como pasa tantas veces, sino solo aprobar exámenes y luego ser escogidos, pues esos siempre deberán algo y siempre tenderán a proteger la estructura de poder que los nombró. Nosotros preferimos a los que solo sirven a los ciudadanos y no deben nada a nadie. Es nuestro modelo. Gracias. Hola, buenas tardes. Me alegro de haber encontrado, lo primero, un sitio donde, aunque seamos el mismo perro con distinto collar, los problemas son los mismos en todos los sitios. Mi pregunta era la siguiente. En cuanto a la movilidad geográfica, en el País Vasco tenemos un problema y es que entre el 60 y el 80% de la plantilla es vizcaína. ¿Y qué significa eso? Que la escala básica está llena de gente vizcaína porque si asciende tiene que empezar la cuenta de cero otra vez en Guipúzcoa y son una hora y media de camino todos los días. En algún
en alguna charla he escuchado que a la unificación de todas las policías ayudaría pues a implantar, ¿no? Mejores medidas, y quería saber si ya tenemos problemas, por ejemplo, en el País Vasco con este tema, cómo ayudaría el abrirlo a todo el Estado si ahora un policía de Cádiz, entiendo yo, que podría pedir destino en Vizcaya antes que un vizcaíno que ya ha entrado en la Ertzaintza. Muchas gracias. Bien, compañero, este es un problema, efectivamente, no solo ahí en el País Vasco, pasa en toda España y además produce cosas como que haya plantillas viejísimas en ciertas ciudades y pueblos de España porque consiguen, una vez que consigues llegar allí, que se hace falta muchos puntos, ya no en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, ascender en la mayor parte de los casos implica un traslado. Si tú ya has conseguido llegar a tu tierra, por muy buen policía que seas y por muchas aspiraciones que tengas, y estás casado y tienes 2 hijos, lo último que te apetece es que te manden a Barcelona. Entonces esto provoca, pues efectivamente, que haya plantillas muy viejas y otras plantillas que son de paso, donde la mayoría son jóvenes y nunca se llegan a implicar del todo con la ciudad o con el pueblo. Y nosotros queremos solucionarlo, efectivamente. En alguna charla has podido oír que todas las policías de España deben depender del Ministerio del Interior, pero nosotros siempre hemos hablado de un doble nivel. Es decir, tiene que haber un nivel territorial. ¿Por qué? Porque lo exige, porque la seguridad ciudadana y la delincuencia común exigen implicación con la población, exigen conocimiento del terreno, exigen dominio de la idiosincrasia criminal local, que no en todos los lados es la misma. Entonces, existe un nivel policial que, aunque estructuralmente dependa del Ministerio del Interior, porque todos los policías de España podríamos llevar, por ejemplo, como pasa en Alemania, con todas las policías de los Länder, el mismo uniforme, pues los mismos vehículos, tener las mismas escalas y categorías, los mismos sueldos, todo. Estructuralmente depende del Ministerio del Interior. En el despliegue puede depender del delegado del gobierno de cada zona. Y en el despliegue, en ese despliegue territorial de seguridad ciudadana, solo para esas materias, seguridad ciudadana y delincuencia común, solo en esas materias los policías tienen que ser de la zona. No vale para patrullar las calles de Bilbao un policía de Cádiz que está deseando volverse a Cádiz. No, mejor uno de Bilbao. Mejor uno en ese primer nivel. Luego es decisión tuya si quieres saltar al segundo nivel, los niveles de investigación más altos de grupos de investigación ya a nivel nacional o incluso internacional, que no es la delincuencia común, la delincuencia de barrio. Ya depende de ti si quieres saltar a uno de esos grupos, porque evidentemente si saltas a uno de esos grupos, la movilidad geográfica tienes que estar dispuesta a aceptarla y ser mayor. Las investigaciones a nivel nacional pues es lo que tienen, ya que aunque haya policías de esos grupos en todas las comunidades, en todas las zonas geográficas de España, es evidente que tienen que aceptar cierta movilidad en las investigaciones. Pero en el primer escalón, en el primer nivel, en el nivel territorial, nosotros queremos que los policías sean de cada zona, porque hay unas materias concretas que son la seguridad ciudadana y la investigación a pequeña escala, es decir, la delincuencia común, que necesitan de policías de la zona. No necesitan de policías que vivan a 500 kilómetros, nunca se impliquen con la población del lugar, estén deseando volver con sus familias a sus casas, no conozcan la realidad delincuencial ni la dominen de ese territorio, no. Una cosa es el nivel investigador y otra cosa es el nivel de seguridad ciudadana. Para seguridad ciudadana, policías de cada zona territorial. Y si eso no tiene nada que ver con que todos dependamos estructuralmente y en las líneas estratégicas del Ministerio del Interior. Espero haberte respondido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitaros por vuestro programa porque me parece muy interesante. Espero que continuéis mucho tiempo con él. Bueno, mi pregunta es un poco por las zonas rurales. Es un problema bastante grande en España. Sobre todo lo tenemos en tanto las policías locales como los guardias civiles, porque no disponemos ni de material ni de personal y las intervenciones se hacen bastante difíciles. Cuando son intervenciones fáciles que se resuelven con poca cosa, no hay ningún problema. El problema viene cuando vienen situaciones difíciles. No tenemos apoyo, los refuerzos tardan mucho en llegar, cualquier cosa que necesitemos se demora demasiado en el tiempo, o incluso los ciudadanos cuando requieren de nuestros servicios y estamos a lo mejor a media hora o 45 minutos del aviso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se soluciona esto?
pues se soluciona cambiando el modelo territorial, haciendo policías territoriales en frentes amplios, es decir, desatomizando las policías locales de cada ayuntamiento y unificando en cada territorio, sea provincia o comunidad autónoma, todos los policías que trabajan en seguridad ciudadana, más todos los que logremos sacar de las tareas administrativas, que son miles, bajo un mismo uniforme, atendiendo la seguridad ciudadana de ese territorio. Unificar a los policías que trabajan en seguridad ciudadana, por ejemplo, en Extremadura o en la provincia de Cáceres, si se hace por provincias, pero la provincia es digamos, el átomo mínimo, por más bajo que eso no se puede atomizar en pueblos y ayuntamientos a los policías, o provincia o comunidades autónomas. Si se hace, por ejemplo, en Extremadura, pues se juntan todos los guardias civiles, todos los policías nacionales y todos los policías locales que haya en Extremadura operando en seguridad ciudadana, más todos los que logremos sacar de tareas administrativas, y nos ponemos el mismo uniforme y todos a una, bajo una única sala operativa, todos a una, lo que produciría tener muchos más efectivos y por lo tanto que esos tiempos se acortaran y que esos tiempos de respuesta y de apoyo al compañero se acortaran. Lo otro se soluciona, porque sí que es verdad que hay gente que dice en las ciudades son más peligrosas, pero en las ciudades trabajan muchas más policías y es más fácil que te apoyen. Al final una cosa grave de verdad es mucho más difícil afrontarla solo en un pueblo, como tú dices. Para lo otro, pues tecnificación. Generalmente esto se hace más en las ciudades que en los pueblos y debería ser a la inversa, es decir, las medidas que nos adentran más en el siglo XXI, las medidas de tecnificación que pues facilitan nuestro trabajo, deberían invertirse mucho más en las zonas rurales que en las zonas de las ciudades. Drones, tablets por vehículo para que muchas personas, sobre todo mayores, no tengan que desplazarse a denunciar y el agente tome la denuncia in situ y cosas como estas. Tecnificación y cambio en el modelo estructural. La tecnificación es fácil de implementar en muy poco tiempo. El cambio del modelo estructural llevaría obviamente su tiempo y habría que cambiar la 286, por lo tanto necesitaría del acuerdo de varios partidos. Pero bueno, no hay nada imposible. En eso estamos. Buenas tardes. Felicitarte por tus podcasts, ya que pienso que de esta manera abres otro canal de información y consigues que el mensaje de la asociación llegue de esta forma a más personas. La temática del modelo policial es el problema, desde mi punto de vista, más importante que hay que arreglar en este país, en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad se refiere. Das en la diana en muchas cosas, pero hoy me voy a centrar en una y es de aspecto crítico. Denoto bastante acritud en ciertos comentarios a la escala de mando de cualquiera de los cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuando hablas de mando te estás refiriendo a muchas personas que calladamente se dejan la piel en investigaciones y unidades operativas, así como también en tareas de gestión. Creo que hay que centrar las críticas, como muy bien apuntas, en otros comentarios, en el sistema de ascenso. No puedo estar de acuerdo en que solo asciende gente de perfil sumiso y que solo llegan mediocres a las altas esferas. Hay mandos muy cualificados y con la cabeza muy bien amueblada, pero que son prisioneros de un sistema establecido. No se puede culpar a un funcionario por querer ascender. Es lícito mejorar tu estatus profesional y querer aportar tu granito de arena. Piensa que mando siempre habrá y es entre todos los policías, sin excepción, cómo podremos cambiar esto. Tanto en la base de la pirámide como en su cúspide hay gente válida y gente que no lo es. Intentemos cambiar el sistema, que es el verdadero culpable de que en ciertas unidades haya mandos no aptos para ello. Y no porque ese funcionario no sea válido, sino porque no es adecuado para esa función. Cuando hablo también de mandos, también me refiero a policías o guardias de escala básica. No todo el mundo vale para todo. Tenemos que tender a la especialización, tanto en la base de la pirámide como en su cúspide. Es el secreto de que esto funcione bien. Un saludo, Samuel. Seguiré escuchándote en tus podcasts y seguramente te seguiré enviando más mensajes. Saludo a todos.
Bien, gracias, compañero. Estoy de acuerdo en un 90% de lo que has dicho. Ahora te explicaré por qué me expreso como me expreso, y en los términos en los que me expreso. Pero permíteme que no esté de acuerdo con dos cosas, un 10% de lo que has dicho, de lo mucho que has dicho. Has empezado diciendo que había muchos mandos que se dejaban a pie en investigaciones, en trabajo de campo, algo así. Has dicho, no, muchos no. Esto es la realidad que se puede constatar una persona como yo, que tengo la suerte de presidir una asociación en la que estoy recibiendo constantemente mensajes de policías de todos los cuerpos y de todo el territorio nacional, que conozco muchísimas dependencias policiales a lo largo y ancho de España de todos los cuerpos. A nivel central, en los cuerpos nacionales, en algún autonómico, puede que sí que encuentres mandos que realizan trabajo operativo en grupos centrales, sí. Pero hay que recordar que estos grupos representan un tanto por ciento muy bajo de lo que es el modelo policial. Lo que es en Policía Nacional una comisaría de distrito, una comisaría local, o incluso provincial, en la Guardia Civil los cuarteles, en las dependencias de policía local, las jefaturas de policía local. Es muy difícil encontrar a partir de cierta escala, sobre todo pues lo que serían, pues yo que sé, inspectores, tenientes, equivalentes. Muy difícil encontrar a esta gente haciendo trabajo de campo. El 90% o incluso el 95% se encuentran en horarios de oficina, o del Corte Inglés, como decía un compañero en otro podcast, en horarios de oficina y en trabajos de despacho. No salen del despacho. Esto es una realidad difícilmente cuestionable en nuestro modelo. Que hay alguno, vale, pero muy pocos. Luego al final has dicho otra cosa con la que tampoco estoy de acuerdo. Has dicho, es que tanto en la base como en la cúspide, tanto en la parte de abajo en los policías como en los mandos, hay de todo. Hombre, claro. Pero es que en la base hay miles y miles de policías, la base es muy amplia y tiene que haber de todo. La cúspide, los mandos, no. Ahí no puede haber de todo. Ahí todos tienen que ser válidos. Creo que has utilizado la palabra válidos. Hay gente válida en todos los sitios, creo que has dicho. Ya sí. Pero en la parte de arriba válidos tienen que ser todos, si no, ¿qué hacen ahí? No podemos admitir esa dualidad, esa comparativa. Como en la parte de abajo hay de todo, en la parte de arriba hay de todo. No. Si has llegado a la parte de arriba es porque se presupone que eres válido. Si no, repito, ¿qué haces ahí, en la parte de arriba? En la parte de arriba todos tienen que ser válidos. El 100% probablemente sea imposible, pero la inmensa mayoría tienen que ser válidos. No estoy de acuerdo con esa comparativa. Tienen que ser líderes. Si no, ¿por qué han llegado a la parte de arriba? Es mi pregunta. Entonces, lo otro, el 90% prácticamente estoy de acuerdo. Y ahora te voy a explicar por qué me expreso como me expreso. Yo necesito comunicar. Yo necesito convencer al poder político que es el único poder que nos va a cambiar las cosas. Y cuando voy a una entrevista de prensa tengo 5 minutos. Cuando me llamaron al Congreso para la Comisión de Cambio de Modelo Policial me dijeron que tenía 15. Y te ponen un relojito, o no te lo ponen, pero está el presidente al lado señalándote el reloj. 15 minutos. Una ponencia mía dura 5 horas. Si quiero explicar todo el trabajo. Y te dan 15 minutos. Tengo que lanzar ideas impactantes y cortas. Tengo que comunicar. Y escojo una manera de comunicar. Por eso utilizo frases del tipo: el 90% de los mandos policiales en España no se han subido nunca en un coche de policía. El modelo está hecho para que suban gente mediocre y sumisa. Es que tengo que comunicar una idea en muy poco tiempo, en muy poco espacio. Y tiene que ser contundente. ¿Por qué? Porque hay mandos de los que tú hablas válidos, como tú dijiste. Claro que hay, hombre. ¿Cómo no va a haber? Claro que hay. Pero no los garantiza el modelo. El modelo no los garantiza. Se cuelan en el modelo de manera personal, por convicción, porque son profesionales, porque se forman generalmente por fuera, pagando incluso dinero, y se gastan su dinero en formarse, porque se implican más que los demás, pues porque sí, porque hay gente que es así. Pero no la garantiza el modelo. No podemos ser ingenuos. El modelo tiende, sobre todo en la parte de más arriba, a llevar a gente sumisa, por eso la escoge con el dedo. A llevar a gente sumisa. Y lo que cuela el modelo de manera constatable, por eso para ascender solo se pide memorizar textos, no se pide ninguna meritocracia, ninguna experiencia operativa, solo se pide memorizar textos en prácticamente todos los cuerpos. Lo que más cuela hacia la parte de arriba el modelo son gente mediocre. ¿Por qué? Porque la gente mediocre sirve muy bien al poder. La gente mediocre es adaptativa. Es decir, la gente mediocre se adapta al que tiene por encima, al poder, y le sirve bien. Los líderes son difícilmente adaptativos. Los líderes tienen ideas personales y propias y no se dejan embaucar ni convencer. Un político puede decirle a un mediocre: oye, esto es A, y el mediocre servirá con el A pegado en la frente.
Pero un líder le dirá, no, perdone, esto es B, esto es C y esto es D. Y ahora le voy a explicar que usted no lo sabe porque esto es B, esto es C y esto es D. Y entonces eso es muy peligroso para un político. Que se cuela gente, que hay gente de ese tipo, mandos de ese tipo, no lo dudo. Pero no los garantiza el modelo. Y eso es lo que yo quiero que los garantice el modelo, el gobierno de los mejores. Nunca serán el 100%, no hay ningún modelo perfecto. Pero que sean al menos el 90%. Y no como ahora. Así que efectivamente a esos mandos, que los hay en todos los cuerpos a lo largo y ancho del territorio nacional, les pido perdón. Alguno ya se lo he hecho ya se lo he pedido de manera personal cuando ha salido esta conversación. Voy a aprovechar tu pregunta para que sea de manera pública, pero yo tengo el tiempo que tengo para comunicar y necesito comunicar ideas. Y estoy hablando con gente que no tiene ni idea de ciencia policial. Y necesito explicarle cosas. Así que mis frases y mis argumentos tienen que ser contundentes. Y es la manera que he escogido de comunicar. A veces soy injusto, sí. Pido perdón por ello, porque hay efectivamente mucha gente que también son mandos y que son muy profesionales y que se implican. Pero yo tengo que escoger una vía de comunicación para el tiempo que tengo y escojo esa. Escojo intentar hacer calar la idea de manera con impacto y por eso utilizo esas frases, esas expresiones sobre la escala de mando. Y por eso generalizo, porque es imposible bajar al concreto cuando te dan tan poco tiempo. Hay además muchas más cosas que explicar. Pido perdón por eso. Yo creo que esta es la última por hoy. Tenemos todavía varias, las hemos dejado ahí en el cajón y las responderemos en los siguientes podcasts. Recuerden, la ética no se negocia. Hasta el siguiente podcast.